Bienvenidos una vez más a nuestro episodio de hoy en el podcast Criando con Propósito. Esta vez vamos a tratar un tema sumamente importante y hablaremos de algunos trastornos emocionales y qué impacto pueden tener en el ámbito académico de nuestros hijos. Nos acompaña en el día de hoy Ana Vargas. Ella es la coordinadora general de nuestro departamento de psicología. Bienvenida, Ana, gracias por estar con nosotros. Este podcast, al igual que los demás, tiene el propósito de poder acompañar a nuestros padres y a toda la comunidad educativa para traer orientación, energía, esperanza en la crianza bíblica de nuestros hijos. Pero antes, Ana, ¿nos pudieras hablar un poquito de ti para aquellos que no te conocen? Porque sé que te centras un poquito más en el área de los pequeñitos. Claro que sí. Gracias, Bianca, por esa introducción. Básicamente, como Bianca les decía, yo coordino el departamento de psicología. Eso engloba varias áreas y todos los niveles, no solamente los chiquitos. Y básicamente tengo un trasfondo clínico, académico en la parte clínica, y estamos aquí para ayudar, como decía Bianca, para servirles, para traer cualquier palabra de aliento o algo que les pueda ayudar. Ana, y ahora este tema de la salud mental en estos días ha tenido tanto impacto porque vemos cada vez más jóvenes y la edad ha ido bajando que están sufriendo de algún tipo de trastorno emocional. En este caso vamos a hablar de la depresión, de la baja autoestima de nuestros niños. Para entrar en materia, ¿cómo pudiéramos diferenciar una depresión de una simple tristeza que tengan nuestros hijos? Bien, en la depresión infantil o infanto-juvenil, para catalogarse como depresión, primeramente debe de ser persistente, debe de presentar patrones en el tiempo, y hay diferentes tipos de depresión. Por ejemplo, tenemos la distimia, que puede tener una duración de 2 años. Tenemos la depresión mayor, que generalmente, como dice su nombre, mayor, los síntomas son significativos y tiene una duración de aproximadamente 2 semanas. Entonces, dependiendo de los síntomas, de los signos, podemos decir si es una depresión o no. Hay estados emocionales, los niños son muy propensos a los cambios emocionales, entonces hay maneras de uno medir y cuantificar en el tiempo los síntomas para uno poder decir si es una depresión o no. Tomando en cuenta tu respuesta, entonces inferimos que la depresión sí es posible que se presente en la infancia. Sí, es muy común que pase desapercibida porque los síntomas en los niños son diferentes a los adolescentes y los adultos. Entonces, generalmente se puede ver como una mala conducta, como algo que el niño está haciendo para llamar la atención, o algo particular de la edad, como son los cambios de alimentación o los patrones en el sueño. Y es muy fácil que pase desapercibida, tanto por los padres como por los profesores, que son los cuidadores inmediatos. ¿Cuáles síntomas pudiera presentar un niño que o esté en el proceso de una depresión, una tristeza profunda, y cuáles no necesariamente son síntomas de que mi hijo esté deprimido? Cuando hablamos de depresión, tendemos a ver mucho lo que es la desesperanza, la falta de energía, la falta de ganas, la falta de concentración. En los niños eso se puede ver diferente, como yo te comentaba. Se le pueden atribuir otras causas, de que porque el niño no quiere o no está interesado, que es rebeldía, y en realidad estemos frente a una falta de motivación, que es clave para saber si un niño está deprimido, si un niño está ansioso. También se le puede ver muy inquieto, en la depresión la irritabilidad. Y como yo te comentaba, todos esos cambios psicosomáticos, cambios en el sueño, en el apetito, son signos importantes que nos pueden decir que un niño está pasando por una situación emocional. ¿Cuáles factores pudieran poner a mi hijo en riesgo, por ejemplo, para tener ansiedad? Bueno, la depresión, la ansiedad
la ansiedad y la baja autoestima. La baja autoestima no es un trastorno en sí, pero sí está muy interrelacionada con la depresión y la ansiedad. Y la depresión y la ansiedad son multifactoriales, o sea que son muchos factores que en conjunto pueden detonar una ansiedad. Hay algunos factores que son mayores que otros, por ejemplo, un acontecimiento vital extremadamente estresante o traumático puede provocar una depresión sin que los demás influyan, pero generalmente es multifactorial. Tenemos los factores individuales biológicos y los factores individuales psicológicos, que son varios. Los factores individuales biológicos, entre ellos tenemos la genética o la epigenética. No se ha encontrado un gen responsable de la depresión, por ejemplo, pero sí factores o conjuntos de genes que junto a acontecimientos vitales predisponen. Entonces, por eso se dice que son genéticos. Que una persona o un niño tuviera mayor tendencia a la depresión que otro. Exacto. Eso es lo que más o menos quieres decir. Y la palabra hereditaria muchas veces viene de la familia, de acontecimientos que son comunes en familias, entonces por eso se presentan como depresión. También tenemos la edad y el sexo. Las niñas son más propensas a partir de la pubertad de presentar trastornos de ansiedad y depresión, más propensas que los varones. Los varones tienen otros trastornos a los cuales son más propensos, pero en este caso, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad y de baja autoestima, las niñas son más propensas. Cuando oigo que tú das esos factores y esos síntomas, ayudaría a aclarar mucho porque lamentablemente la palabra depresión está muy de boca en boca en los estudiantes. Y a veces estoy triste por un acontecimiento normal, lidiando una frustración. Sí. Y dice, bueno, estoy deprimido o mi hijo está deprimida. Pero al mismo tiempo no significa que las personas sepan qué es una depresión. O hay familias que eso no se puede mencionar. ¿Por qué tú crees que es importante que se hable de este tema de la salud mental? Viéndolo con un ojo preventivo, uno recibir una intervención temprana va a permitir que ese niño o esa niña tenga futuras complicaciones aún en la edad adulta. O sea que es sumamente importante hablar de estos temas y que le pongamos nombre porque no somos exentos a eso. O sea, cualquier persona por cualquier situación puede presentar una situación, no necesariamente de catalogarla como trastorno, pero un acontecimiento vital estresante puede provocar una ansiedad, una depresión. Ahorita cuando tú hablabas de factores, hay factores o eventos en nuestras vidas que están, bueno, dentro de la providencia de Dios. A veces manda en nuestras familias sucesos bien fuertes, como la muerte de un ser querido, un divorcio, una pérdida, algo que impactante. Pero si eso pasa en mi familia, ¿qué pudiera ser un padre para ver, ok, esto es algo normal, mi hijo está triste porque su abuelita murió, pero ya va 6 meses y mi hijo sigue así? Bueno, yo creo que lo más importante es que los padres, el cuidar de uno mismo es también cuidar al niño. Reconocer que muy probablemente es un acontecimiento que me está afectando mucho a mí como padre. Entonces, primero es yo buscar ayuda, yo estar estable para poder ofrecer ese colchón al niño para que él pueda también regularse, para que él pueda partir de lo que está pasando en esa situación, para él mismo entonces gestionar todo lo que está viviendo. ¿Qué palabras, qué conductas? Si yo te dijera, porque pudiera haber una variedad de síntomas y en cada persona ser diferente. Si yo te dijera, dame 3 síntomas que un papá debe prestarle atención
si cree que su hijo está padeciendo o que pudiera estar depresivo, ansioso. Sí, bueno, lo primero es los cambios de conducta, de comportamiento, de conducta, cualquier cambio en que el niño no esté durmiendo, no esté comiendo igual, cualquier cambio emocional, que esté más apático, más inquieto de la cuenta, porque conocemos a nuestros hijos, y también cualquier baja en el rendimiento académico. Son signos importantes que nos dicen algo está pasando. ¿Cómo se trata un niño que ya ha sido diagnosticado con depresión? Bueno, generalmente el especialista que trabaja con niños en depresión infanto-juvenil es, como su nombre lo dice, es un psicólogo clínico infanto-juvenil. Es el encargado de ofrecer la terapia cognitivo-conductual que trabaja los comportamientos y los pensamientos que llevan a ese niño a pensar o a predisponerse para ese tipo de problema. ¿Se usa algún medicamento o simplemente con terapias? Dependiendo del grado de la depresión o la ansiedad, en los casos de ansiedad o depresión leve y moderada, se trabaja con terapia, pero ya cuando es una depresión grave o más significativa, puede ser conveniente recibir algún tipo de psicoterapia. Y en el caso de que mi hijo tenga una baja autoestima, ¿cómo se le dice? ¿Cómo nosotros pudiéramos trabajar eso? La baja autoestima viene de la imagen que yo me formo de mí misma. Y la imagen que yo tengo de mí misma, chiquitita, viene de la imagen que yo percibo que tienen mis padres o las personas significativas para mí. Entonces, muchas veces, de manera inconsciente, la mayoría de veces, los padres pueden hacer cosas o a decir alguna frase que pueden predisponer al niño a tener baja autoestima. Entonces, lo más importante es validar, saber que ese niño ha sido creado a imagen de Dios, que es un niño que independientemente de los errores o del mal comportamiento o de lo que esté presentando, tiene un valor incalculable, un valor que no tiene medida. Y es importante que para ellos tener esa autoestima estable, ellos necesitan percibir ese amor es incondicional de parte de sus padres o de sus profesores. Bueno, Ana, en esta era de tanta tecnología, eso es algo todavía más difícil. Los padres tienen que ser sumamente intencionales, porque si es la percepción que yo tenga de mí, sabemos que nuestros hijos, esa percepción también la van llenando de lo que ellos ven, de lo que ellos son expuestos. Y en esta generación donde la imagen tiene una forma determinada, que si yo no luzco así, bueno, no soy bonita. Si no tengo este peso, no estoy saludable o no soy linda. Entonces, el papá tiene que ser muy intencional y no solamente en cuidar sus palabras, su interacción en la casa, sino también a qué se expone mi hijo, qué está viendo, qué dibujos animados él está viendo, qué música él está oyendo, porque él está formando su imagen de sí mismo. Sí. Pero cuando un niño tiene una autoestima fuerte desde pequeño, puede tener un factor protector para la autoestima cuando esté más grande. Entonces es sumamente importante que desde pequeños ellos aprendan, perciban que ellos son valiosos. Creo que me acuerda mucho el salmo que dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. O sea, David, en medio de su tristeza, le habló la verdad del Evangelio. En episodios anteriores hablábamos de la importancia de que nuestros hijos sean educados en fe. Es bueno que nuestros hijos sepan cuál es el valor que ellos tienen delante de Dios, que nuestro valor como persona está fundamentado en que somos imágenes de Dios, no por lo que tenemos, cómo lucimos,
qué nota yo saco en el colegio, y tenemos que ser intencionales como padres en esa etapa. Otra pregunta un poquito más fuerte, Ana. ¿La depresión pudiera conllevar casos catastróficos? Sí. Lamentablemente la depresión puede llevar a largo plazo o quizás hasta en un poco de tiempo a la ideación suicida. Entonces es una de las razones por las cuales nosotros los psicólogos mandamos a referir a emergencia psicológica, porque el resultado puede ser catastrófico, puede ser muy penoso. En ese lado de la depresión, que es triste, y no quisiéramos ver que nuestros hijos estén en esa situación, o con ese riesgo, o con esa ideación suicida. Al inicio tú decías que hay depresión que duran un determinado tiempo, o sea que eso nos da esperanza, que eso no son estadios permanentes en nuestros hijos, sino que mi hijo pudiera, con un manejo apropiado, tener victoria en la depresión. Sí. Eso es algo como que nos trae esperanza, que si tu niño está pasando por una situación así, con la ayuda apropiada, tu hijo puede salir de una depresión. Claro que sí. O formar completamente, si tiene problemas de autoestima, formar una imagen correcta de él mismo. Uh-huh. A veces nosotros los cristianos creemos que la depresión no es de personas cristianas. O si tengo depresión o mi hijo tiene depresión, tiene que ver por un pecado, o porque mi hijo no conoce a Cristo, o porque mi familia no conoce a Cristo. ¿Qué dicen las escrituras acerca de la depresión? Bueno, la Biblia textualmente menciona la palabra ansiedad. Me hablaste de la depresión, pero no quería dejar de mencionar de la ansiedad, que la Biblia textualmente habla de la ansiedad. Y hay numerosos personajes bíblicos que atravesaron por depresión. Elías, cuando ejecutó a los sacerdotes de Baal, huyó y se escondió y no comió. O sea, se escondió en una cueva, no comió por días. Y lo primero que hizo Dios para ayudar a Elías fue alimentarlo. Y lo hizo varias veces a través de un cuervo, lo levantó varias veces. Y creo que ese es el enfoque principal que nosotros como personas allegadas a alguien que padece de depresión o de ansiedad podemos utilizar para ayudar a ese tipo de personas. Primeramente, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de acompañamiento? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo yo te puedo sostener en esta situación? Y con ese acompañamiento muchas veces presenta mejoría. Uh-huh. El acompañamiento de Dios es incondicional. Me gusta mucho la frase que dice que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, y que no hay nada que yo pueda dejar de hacer para que Dios me ame más. O sea, ya yo tengo el amor de Dios. Independientemente de lo que yo haga, independientemente de quién yo sea, independientemente de mis estudios, del dinero que yo tenga, nada de eso vale para Dios. O sea, solamente nosotros, nuestro corazón para Dios. Me gusta mucho ese texto porque el profeta fue honesto, le dijo a Dios lo que sentía, y Dios fue tan tierno y compasivo. Le dijo que Elías, vamos a hablar después. Eso que tú dices es de mucho valor, porque nosotros entendemos que Dios tiene el poder de sacar a nuestros hijos del hoyo de la desesperación, y por eso no solamente los padres tenemos que ser intencionales en buscarle ayuda profesional, y si mi hijo necesita algún tipo de medicamento porque tiene ya algo, pudiera ser neurológico o de alguna composición química que hace que su cerebro tenga esos desbalances, también que una madre nunca deje de orar por sus hijos. Nosotros siempre insistimos, la madre tiene, o el papá, presentar a sus hijos en oración y pedirle a Dios de que controle, ayude sus emociones, sus pensamientos,
y que proteja a nuestros hijos, inclusive de toda esta mundanalidad y de todas estas tendencias que pudieran hacerle daño a nuestros hijos. Ujú. Tú que vas a ser madre ahora, Sí. me imagino que tú has orado mucho por tu bebé. Claro que sí. Y ya, Ana, para ir cerrando, imagínate que nos estén viendo padres que ya están lidiando con hijos que están padeciendo algún tipo de tristeza profunda, ansiedad, depresión o que tengan problemas con su ser, con su autoestima, con lo que ellos son. ¿Qué pudiéramos decirle a esos padres? Que no es culpa de ellos, primeramente. Son situaciones, como yo decía, múltiples factores pueden influir en que puedan tener depresión. Hay un sinnúmero de factores externos, no solamente los padres. Eh, si algo le pudiera decir, que aman a sus hijos de manera incondicional, que los vean, que pasen tiempo con sus hijos, que les pregunten cómo están, qué necesitan, qué te parece. Creo que eso es lo que más puede ayudar a un hijo y lo que más necesita de un padre o una madre. También que busquen la ayuda adecuada, que no se limiten por lo que digan los demás, por lo que piensen los demás. Es su hijo, busquen la ayuda adecuada. La hay, existen tratamientos, existen terapias que pueden ayudar tanto a los niños, a los adolescentes, como a los padres. Y cuando hablamos de depresión, no siempre queremos que los demás sepan que nuestros hijos tienen algún tipo de trastorno, pero qué tan vital es que los padres comuniquen a la escuela este tipo de situación, porque ya seguro han visto, y en la escuela también, el bajo rendimiento, a veces la caída estrepitosa de las notas, y el maestro dice, bueno, algo pasa. ¿Qué tan beneficioso es que el padre lo comunique al departamento de psicología? Bueno, es muy importante porque si nosotros sabemos, podemos apoyar. Si no sabemos, entonces el niño se falls through the cracks. Uh-huh. Entonces es vital que los padres nos dejen saber, porque hay sistemas de apoyo en el colegio que podemos activar: el apoyo académico, el apoyo emocional, uno darle vuelta, preguntarle cómo estás hoy y prevenir cualquier complicación. Aún en comunicación con el terapeuta externo, podemos manejar diferentes estrategias aquí en el colegio que puede permitir una recuperación más rápida. Eso que tú dijiste ahorita fue muy importante, que muchas veces los padres se culpan a ellos mismos de que ¿por qué mi hijo es así? ¿Será algo que yo he hecho? ¿Cómo un papá, para finalizar, Ana, pudiera manejar eso, la culpa en él? Yo creo que con la aceptación, aceptando que cuáles son esas situaciones que lo llevaron, ser honestos consigo mismo, y la culpa es un sentimiento que te lleva a responsabilizarte por todo. Y es importante que esos padres entiendan que ellos no son responsables, como decía, por todo. Y que al contrario pueden ser esa llave que va a permitir que su hijo se recupere, sí, con las estrategias adecuadas, con el acompañamiento adecuado. Bueno, Ana, muchísimas gracias por este momentito de compartir con nosotros estas ideas, estas estrategias que podemos hacer, que espero que sea de mucha utilidad para los padres. Gracias por estar con nosotros. Como vimos, la depresión es real, pero también podemos encontrar esperanza porque hay una salida con los medicamentos y en ese caso con las estrategias, con el apoyo. Oramos que si hay algún papá que está pasando por esto, el Señor pueda sostenerle, le llene de sabiduría y también, como tú decías, el poder ser vulnerable y buscar ayuda en los lugares
apropiados. Les agradecemos nuevamente que estén con nosotros. Hasta una próxima entrega.